amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y también me acompaña Dalia, hola. Como siempre vamos a estar hablándoles un poquito del acontecer nacional, pero también tenemos una sorpresita, un proyecto en el que Dalia y yo hemos trabajado por un tiempo y queremos también comentarles al respecto. Así que vamos a hacer como un repaso de lo que ha pasado esta semana. Bueno, buenas noticias. Vamos a empezar por las buenas noticias. Se empezaron a vacunar a personas mayores de 60 años. Esta semana se empezó con el proceso de vacunación. Es la etapa 2A de Panavac 19. Entonces se empezó con el proceso de vacunación a las personas mayores de 60 años en el distrito de San Miguelito. Se instalaron como centros de vacunación en varias escuelas y desde tempranito en la mañana están llegando las personas que han citado. Entonces, como que a estas personas se les avisó la semana pasada cuándo se iban a tener que ir a vacunar, a qué hora, en qué lugar, no sé qué. Me llama la atención que se está manejando, y me llama la atención no de una manera negativa, me parece que es como que una buena manera para el Estado usar los recursos que tiene, que es que se está organizando el proceso de vacunación como de forma a través de los circuitos electorales. O sea, me parece inteligente hasta cierto punto porque la gente en estos circuitos ya tiene como la cultura de salir a votar, ir a ciertas escuelas en su circuito para votar. Los padrones electorales de los circuitos existen, o sea que sé que el tribunal ayer como que hizo entrega a la IG y al Ministerio de Salud de los padrones electorales por circuito electoral como para agilizar ese proceso. Han avisado que el 8-6, que es San Miguelito, va a ser primero, y cuando se terminen con los mayores de 60 años, después se va al 8-8. Lo están haciendo como por los circuitos electorales que demuestran mayor tasa de mortalidad de COVID. Entonces, como que, bueno, primero San Miguelito y luego Don Bosco, San Francisco, Juan Díaz, como que toda esa área 8-8. Y no han dicho todavía como que cuáles siguen, pero yo me imagino por los números que va a ser, dije, Panamá Norte, 8-9, 8-10, todo eso. Entonces, por lo menos ya se empezó. Creo que es una demostración de lo político que funciona el país, que nada más funciona a circuitos electorales, o sea, literalmente son electorales, no es no son corregimientos. No es una división política. No es una división administrativa, o sea, es una división completamente electoral, pero bueno, resulta que en este país así es como la gente se puede organizar porque son más clientelistas que otra cosa. Está funcionando. Pero bueno, ese es como el proceso de vacunación en Panamá va bastante rápido y por lo menos en este... Enfermeras, porque esa es la otra, ¿no? Ahora que la vacunación empieza a andar y la cosa empieza como a ponerse un poco más rosada, blanca, más iluminada, de una vez sale, ¿no? La gente del gobiernito, como que, wow, sí, el gobiernito votándola, miren cuántas vacunas llevamos. Y yo como que, yo no sé si eso es un triunfo político o más bien un triunfo de las enfermeras que ya tienen un sistema de vacunación y una logística ya creada. Existente. Que ha sido bastante efectiva siempre en Panamá. Así que... Pero bueno, entonces... por lo menos, ¿no? Mínimo, lo mínimo que se merecen es que les paguen a tiempo, pero a veces ni eso. Sí, exacto. Y bueno, después tenemos, bueno, están dando el proceso de vacunación, mientras tanto, paralelamente también está sucediendo todo lo del caso CENIAF, que todavía siguen las manifestaciones en las calles, las protestas, como que hay un grupo ciudadano que sigue como que pidiendo muchas respuestas al respecto después de la renuncia del procurador. Han habido ciertas detenciones, o sea, el Ministerio Público ha como avisado de ciertas detenciones, creo que van dos. Hubo una sobre un albergue en Veraguas, y si no me equivoco, a mediados de semana hubo otro por la Fiscalía Anticorrupción, o sea, que era como un albergue que estaba usando mal los fondos del subsidio del MIDES, como que recordemos que está paralelamente las dos investigaciones, ¿no? La de maltrato y abuso y la de peculado, o sea, posible peculado. Entonces, el proceso como que a mí me frustra porque por un lado parece que el proceso está como avanzando y que se están haciendo cosas, pero por otro lado no tenemos idea de qué es lo que está pasando, porque nadie dice nada. Tenemos un procurador que renunció y que dijo que el sistema literalmente no era capaz de lidiar con esto. Entonces es como, no sé, es un poquito como complicado de entenderlo. Y a todo esto se le suma que hoy comienzan a salir estos tweets diciendo que la directora de CENIAF, la actual directora de CENIAF, que entró ahorita literalmente el 7 de enero del 2021,
renunció al cargo. Su nombre es Mayra Inés Silvera. Ella había dicho ya, le habían preguntado como en entrevistas del caso CENIAF, ella había dicho que ella no sentía que ella tenía que renunciar. O sea, que llama la atención que de repente ahora en marzo renuncia, pero también sabemos que hay funcionarios que dicen que renuncian. Sin embargo, lo que se dice detrás de bastidores es que los renunciaron y simplemente les avisaron de que renunciaste, para que sepas, ven a firmar el papel de que renunciaste. Así que bueno. Y así que Más va a ser ya tenemos interesante. 2 renuncias desde que se explotó el escándalo, literalmente tenemos al procurador, que es una renuncia bien preocupante, y ahora la CENIAF que se entiende de cierta manera, pero al mismo tiempo no se entiende tanto porque es una directora relativamente nueva que no tendría mucho que ver con los casos, pero al mismo tiempo Sí, ella era asesora anteriormente. Es un caso a ella la nombraron en el cargo a principios de enero y la Asamblea la ratificó en su cargo a principios de febrero. O sea que en realidad todo esto explotó, dije, 10 días después de que ella asumió el cargo. Ella entró a la oficina y le explotó el escándalo prácticamente. Entonces, no sé, va a ser interesante ver como que cómo se maneja eso, a quién ponen, porque el verdadero peligro con este tipo de cosas, a mi manera, a mi forma de ver, es que el CENIAF se vuelva como una puerta giratoria de funcionarios que no aguantan la presión ciudadana y que sea como que, bueno, ¿quién? Ya a mí me habían contado que o sea, que a esta directora como que fue un problema conseguir a alguien que quisiera asumir el cargo del CENIAF porque hay un verdadero problema en la institución. Me imagino que ahora va a ser incluso más. Y no sé, es como que hasta qué punto o sea, hasta qué punto es una victoria que renuncie una directora, o sea, como que una directora, no, lo que queremos es una persona capaz que pueda hacer los cambios que se tienen que hacer para solucionar el problema, no que renuncien porque no son capaces de afrontar como que el problema que tienen en sus manos. Entonces, no sé, de nuevo, deja más preguntas que respuestas, la renuncia. Esperemos que se contesten, todavía es temprano, como que para... Spoiler alert. Pero bueno, sí, ese es como el panorama por donde estamos ahorita, yo diría. Sí. Y bueno, el tema del que Dalia y yo les queríamos hablar o traerles a colación es que, bueno, hace aproximadamente un año, Dalia y yo participamos, ¿cómo se diría? Nos postulamos para un microfondo, para un proyecto de datos abiertos del Centro Internacional para Periodistas. Dalia y yo, a los dos nos interesaba el tema de la violencia de género y decidimos irnos más que nada por los femicidios y creamos entonces este proyecto que se llama Observatorio de Femicidios. Pueden encontrarlo en observatoriodefemicidios.com. Es un proyecto basado en datos oficiales y también datos de medios de comunicación para abordar la problemática de los femicidios. Y bueno, esta semana, a principios de esta semana, lanzamos el primer reporte del Observatorio de Femicidios, de los femicidios que ocurrieron en el año 2020. En este reporte, bueno, damos las estadísticas y los datos que recopilamos a través de todos los femicidios que ocurrieron en el 2020 con la información del Ministerio Público, que ellos recolectan arma, provincia y edad, complementada entonces con la información que salía en los medios de comunicación sobre el femicidio. Y encontramos, bueno, bastantes cosas interesantes y que de repente antes no se hablaban mucho. Sí, quiero como explicarles un poquito la metodología. Sí, como dice Irma, como que era un tema que nos interesaba y que sabíamos que como que las dos creemos mucho en la importancia de tener datos, que los datos son importantes para poder tomar decisiones para solucionar los problemas. O sea, no puedes solucionar un problema sin saber, dije, qué es lo que está sucediendo. Entonces, el tema de los femicidios nos llamaba la atención porque es algo que se habla. Hay grupos y hay personas que conocen mucho el tema, que hablan del tema en Panamá, pero en realidad no, como que no es algo que está en el discurso aún, a diferencia de otros países de la región donde sí lo vimos mucho y como que es un verdadero problema, cuando se habla de violencias, los femicidios están incluidos como en la conversación. Entonces, queríamos como traer eso. Sí, tenemos como la ayuda del Ministerio Público. El Ministerio Público todos los meses nos manda un reporte un poquito más detallado de lo que ellos hacen público, donde nos explican como que cada femicidio, los datos muy básicos que tienen de cada uno y luego Irma y yo complementamos con lo que se reporta en los medios de comunicación. Así que en verdad es como un trabajo bastante manual, como que es un trabajo muy... Súper manual. Sí. Muy y nada, como es tratar de hacer visual y de hacer como tangible cuando hablamos de femicidios, que si bien son casos específicos que se dan y algunos hacen más bulla que otros y algunos los escuchamos más y nos enteramos más de lo que pasó, la verdad es que verlo como en un panorama un poquito más macro y ver los datos como duros también siento que va a ayudar a entender
un poquito el problema. El proyecto también busca crear un poco de docencia, o sea, dentro de nuestro sitio web pueden ver como cuál es la ley que tipifica el femicidio en Panamá, cuáles son las causales por las cuales una muerte violenta de una Sí, mujer. quería entrar un poquito a eso como para también hacer un poco de docencia en el mismo podcast. Ujú. Muchas veces se escucha que las personas dicen como, bueno, pero ¿por qué si mató a una mujer? Cuenta más que si mató a un hombre, es lo mismo. Bueno, primero que nada, no todos los homicidios a mujeres son considerados femicidios. En la ley 82 del 2013, se detallan cuáles son las 10 circunstancias bajo las cuales causar la muerte de una mujer entonces se clasifica como un femicidio. Las pueden leer todas en observatoriofemicidios.com, pero así como para que tengan una idea, incluyen si hay una relación sentimental, si hubo abuso sexual, si el cuerpo de la víctima fue arrojado a la vía pública. 10 circunstancias específicas en las que el homicidio de una mujer entonces cuenta como femicidio. Los que no son clasificados como femicidios, entonces se les llama, o bueno, el Ministerio Público, el término que les ha acuñado es muertes violentas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de femicidios y muertes violentas. Las muertes violentas son todos los homicidios a mujeres que no entraron en la categoría de femicidios. De femicidios. Sí, también dentro del sitio web del Observatorio de Femicidios, que también nos pueden seguir en Instagram como @observatoriofemicidios.com, y ahí pueden bajar el reporte del que les vamos a contar ahorita. Tenemos una entrevista en el sitio web con Joyce Araujo, que es una feminista y es abogada y ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, particularmente en la creación de la ley esta que está citando Irma, y ella explica como los distintos tipos de femicidios que hay, como que esto es algo que se ha estudiado mucho y es algo que está como la ley, creo que como que el consenso en la comunidad es que en verdad la ley está bastante completa, o sea, es una ley muy robusta en términos de tratar de prevenir la muerte violenta y los femicidios. Diría que Da, es como robusta en el sentido de que da las guías, pero sí el Estado se ha quedado muy atrás en sí, precisamente como la protección. Que ajá, siempre lo que se dice no es precisamente lo que sucede. lo que se hace, sí, la ley tiene como que deja muy claro qué cosas tiene que hacer el Ministerio Público, qué cosas tiene que hacer el MIDES, qué cosas tienes que hacer, o sea, como que las tareas están claras, pero si bien la ejecución de la misma, bueno, por las cifras demuestran que ha dejado como un poco que desear. Entonces, Irma nos puede contar, o sea, tenemos como que el reporte, les vamos a contar algunos de los... 2020 y podemos aquí comentarlo un poquito y hasta ampliarles un poquito más lo que aparece en el texto, ¿no? Bueno, primero que nada, lastimosamente, malas noticias. El año pasado, el año 2020, fue el año con más femicidios registrados. Se empezó a registrar los femicidios oficialmente en el Ministerio Público a partir del 2014, pues la ley salió en Gaceta Oficial en el 2013. Y en el 2014, del 2014 hasta el 2019, hasta el 2020 no habían habido tantos femicidios como hubo el año pasado. Pero sí es súper importante recalcar que el año pasado hubo 2 hechos de sangre que registraron muchos femicidios de un solo. Y estos fueron la masacre del Terrón en la comarca Nueva Buglé, no sé si la recuerdan, bueno, ahí se registraron 4 femicidios de un solo. Y también en el homicidio grupal que hubo en Colón, en Cristóbal, que encontraron un cuerpo en el búnker, cerca del búnker, ahí también se registraron 4 femicidios de un solo. Entonces, esto sí nos sube la estadística, sin estos femicidios estaríamos hablando como de 23 femicidios, que estaría un poco en tendencia con lo que hemos tenido en los años pasados, que más o menos ha sido 19, 18, 20, 21 femicidios por ahí, literalmente en ese orden desde el 2016. Entonces, como decíamos, además de los 31 femicidios que se registraron en el 2020, también se registraron 15 muertes violentas y 5 tentativas de femicidio. Las tentativas de femicidio llaman la atención porque se redujeron. El año anterior habían sido 10, 14, 13, o sea, como que se redujo a la mitad. Entonces llama la atención de que si es que las tentativas más bien se llegaron a concretar o es que simplemente no hubo tentativas. Todo esto pues entra en el análisis que ojalá podamos hacer a futuro con alguien más experto en el tema. Claro, y el tema de las tentativas es interesante porque mi pregunta, o sea, ¿no? Una tentativa de femicidio es, se intentó matar a una mujer, o sea, hubo intento de femicidio y la víctima no murió. Mi pregunta como lógica es, dije, ok, pero entonces estas son las que estuvieron lo suficientemente cerca para llegar a un hospital, o sea, para que un policía se diera cuenta, para que cuántos casos no habrá de mujeres que están en verdadero peligro, más nunca la autoridad se entera de ese. ¿Me explico? Como que... Te entiendo. Y más ahora que en COVID, bueno, o sea, algo que nos dimos cuenta haciendo esto es que las mujeres casi todas mueren en su propia casa. O sea, las matan en su propia residencia. Y ahora en COVID, con todas las medidas de restricción de movilidad, pues hemos pasado mucho más tiempo en la casa
que afuera, y esto, aunque para otras personas, vamos a decir que para los asesinatos de hombres en general, mueren más en la calle, ok, estar en la casa es más seguro, resulta que para las mujeres que mueren de femicidio, pues no, es más peligroso estar en la casa y es más peligroso estar a mitad de semana, por ejemplo. Pero ahora vamos a entrar a eso, ok. Con las provincias, bueno, no es que llame mucho la atención, son las provincias con más población, así que son las que más tienen femicidios. Panamá y Panamá Oeste tienen el 45% de los femicidios del 2020. Después siguen Colón y la comarca de Bule, pero como ya dije, tienen esos dos hechos que les disparan, les suben la estadística a como generalmente estarían. Y bueno, las provincias de Darién, Los Santos, Veraguas y la comarca en Verá y la comarca Gunayala no tuvieron ningún femicidio durante el año 2020. Cuando hablamos de grupo de edad, o sea, de la edad que tenían las víctimas de femicidio, no es que haya mucha diferencia entre los grupos de edad, sino que simplemente mientras más adulta ya a partir de como de los 50 años, entonces empiezan a ser menos las víctimas. Pero no es como que las de 20 años tienen el 90%, no, para nada. O sea, de 20 a 39 años tienen el 35%, pero de 0 a 19 años tienen el 32%, de 40 a 59 años tienen el 25%. O sea que estamos bastante expuestas, por decir así, hasta una edad bastante avanzada. Este es uno de los datos que nos emocionaba hacer a nosotras y que tuvimos que hacer a partir de los reportajes de medios de comunicación, porque ahora mismo no hay ninguna institución que lo recoja, y es, o bueno, sí lo recogen, pero de repente no lo están haciendo público, y es que el 38% de las víctimas de femicidio tenían algún hija o hijo, y realmente es por lo menos el 38%, porque a veces la noticia no va a incluir si realmente tenían hijo o no hijo, así que bueno, sin datos también hay una gran cantidad de personas, y habían 2 mujeres que estaban embarazadas al momento de ser atacadas en el 2020. Otro dato que también sacamos a partir de los reportajes de medios de comunicación es el tipo de relación que tenía la víctima con el sospechoso del femicidio. Y bueno, resulta que 32% de los femicidios del año 2020 fueron cometidos por la pareja o por la expareja de la víctima. Y esta es una de las cosas de las que hablamos cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos de homicidios a mujeres y de cómo se diferencian en los homicidios a hombres, es en esto, ¿no? Que precisamente el asesinato muchas veces viene de parte de un entorno más íntimo, de un entorno más cercano, de un entorno en el que no es tan fácil escapar, para nada. De hecho, Sí, de hecho, lo que mencionaba Irma, ¿no? Que esa es una de las razones por las cuales una muerte violenta de una mujer se califica como un femicidio, si el perpetuador del crimen es su pareja o su expareja sentimental. También hay un tema, por ejemplo, de alguien que esté en posiciones de poder, o sea, obviamente si es un familiar, si es el papá o si el es jefe también puede ser una relación laboral el que haya jefe. coordinación, también cuenta como femicidio. Exacto. Y aquí viene algo bastante curioso, y es que cuando hablamos de armas utilizadas en los femicidios, se reparte bastante como equitativo el arma de fuego y el arma blanca. Por ejemplo, el arma de fuego tiene el 35% y el arma blanca tiene el 32% en los femicidios en general. Pero cuando hablamos de femicidio cometido por la pareja o la expareja de la víctima, la arma que más se utiliza por mucho es la arma blanca, que se lleva el 60% de los casos, y el arma de fuego un 20%, que es mucho menos que en los femicidios en general. Entonces sí vemos diferencias, hay bastantes diferencias en el femicidio dependiendo de qué tipo de femicidio es, dependiendo de la relación con la víctima, también se cambia un poco como el modus operandi. Y hablando de armas de fuego, nos hemos dado cuenta que pues la problemática de las armas de fuego está completamente presente nada más en las provincias centrales, o sea, Colón, Panamá y Panamá Oeste. El área metropolitana. El área metropolitana, gracias. El área metropolitana es la que literalmente acoge el 90% de los femicidios con arma de fuego del año pasado. Nada más hubo un femicidio con arma de fuego que no fue en estas provincias y fue en Herrera. Los demás todos fueron en estas 3 provincias. Ni en Bocas del Toro, ni Chiriquina, ni Buglén, nada de eso se utilizó arma de fuego. Y bueno, finalmente ya como les estaba contando hace un rato, el día de la semana en el que más mujeres fueron víctimas de femicidio en el 2020 fue el día jueves, seguido por el martes, o sea, ni siquiera es un fin de semana, es a mitad de semana. Martes tiene 7 femicidios, miércoles tiene 5, jueves tiene 8 y de ahí empieza a bajar. Viernes 2, viernes 5, sábado 2, domingo 3. Entonces el 84% de los femicidios del 2020 fueron de lunes a viernes. Perdón. Sí. Y solamente el 16% de los femicidios sucedieron de sábado a domingo, que de vuelta es una diferencia de la estadística que vemos de asesinatos en general, que se pone un poco más caliente la cosa durante los fines de semana. Aquí es al revés, o sea, mientras más encerrada estás en la casa y mientras más cercano, como que en más peligro estás, de cierta manera, y por eso es una de las razones por las que se diferencia tanto el femicidio de otros tipos de asesinato, ¿no? Porque para poder atacarlo, tienes que reconocer que es un problema diferente, y tienes que reconocer que está causado por cosas diferentes, y por eso es que se crea este tipo de iniciativas como la nuestra,
o por eso es que se crean este tipo de leyes, porque se percibe un problema diferente como el problema en general. O sea, el asesinato de la mujer, de vuelta, no es el mismo que el asesinato tradicional del hombre o de otras personas. Ni siquiera un femicidio se parece mucho a una muerte violenta. La mayoría de las muertes violentas más bien son causadas por arma de fuego. O sea, sí hay bastantes diferencias y creo que eso es lo importante de nuestro trabajo. Y también, bueno, este es nuestro primer reporte, pero créanme que tenemos pensado hacer mucho más y hacer otros tipos de análisis, porque hemos encontrado bastantes cosas interesantes. También, como dijo Dalia, en el sitio tenemos un mapa geolocalizado donde pueden ir viendo más o menos a tiempo real. O sea, tratamos de actualizarlo tan siquiera suceda el femicidio, tan siquiera el femicidio salga en medios de comunicación, y no solamente femicidios, también tenemos muertes violentas, porque nos hemos dado cuenta que sí sucede mucho que a veces primero se considera un femicidio, después cambia, o al revés, viceversa. Pasó como con 2 casos el año pasado. Recuerdo que uno fue, primero salió en los medios que es que una pareja había sido asaltada y habían asesinado a la mujer, pero después el Ministerio Público investigó y se dio cuenta que no, que realmente el sospechoso era precisamente la pareja, como que de repente lo que se había dicho no era muy cierto. Entonces por eso también hacemos seguimiento, queremos hacerle un seguimiento a todos los casos de femicidio para saber si el sospechoso está detenido, si ya hubo condena, etcétera, para también tener un dato de eso, y queremos genuinamente registrar muy bien cada caso de femicidio en Panamá. Así que los invitamos. Si entran al Instagram del Observatorio de Femicidio, ahí van a ver que como que de igual forma estamos tratando de hacer docencia, pero también cuando se reporta, como dice Irma, un nuevo femicidio, como que ponemos una alerta en nuestra página para que la gente, o sea, ya este año que va en 2021, hemos registrado, creo que por lo menos van 3, y que como que siento que ayuda a ver el problema como algo que está pasando en tiempo real, o sea, de una vez, o sea, como que, wow, otro, como que, espérate, yo ya vi esto. Tenerlo presente, ¿no? Y sobre todo cuando lo tenemos en las redes sociales, y también de una manera no tan, porque sabemos que los medios de comunicación a veces ponen unos titulares un poco... así que a nosotros también nos interesa hacerlo de una manera sin revictimizar a la víctima, sin exponer su nombre, sin exponer sus fotografías, y todas estas cosas las consideramos bastante importantes. Así que sí, los invitamos a que nos sigan en Instagram, vean nuestra página, cualquier sugerencia o cualquier pregunta, cualquier cosa súper a la orden, a través de donde quieran. La pueden comentar o nos las pueden mandar por mensaje directo, como sea. También estamos en Twitter y bueno, si quieren darse una vuelta por la página del observatoriodefemicidios.com, en verdad hay un montón de información ahí y estamos tratando como de nutrir un poquito más la página para que sea bastante como... Cada día crece más la página, cada vez tiene más cosas. Sí, la verdad es que sí, pueden como interactuar con la data y hacer como cosas con los datos que tenemos ahí para que vean como estos, o sea, para que ustedes mismos puedan encontrar los patrones que nosotras tratamos de incluir en el se me había olvidado decir, la base de datos que utilizamos para nuestros reportes y eso está disponible para descargar en el sitio en un formato de datos abiertos, que es algo en lo que también creemos mucho en los datos abiertos, en que los datos estén abiertos para que cualquier ciudadano, cualquier persona que le interese la temática también pueda tener los datos y hacer algo con ellos, o de repente sacar nuevas mediciones que de repente a mí no se nos habían ocurrido. Así que si les interesa ver la base de datos en crudo, la pueden encontrar también en observatoriofemicidios.com, en recursos creo, ahí están los datos abiertos. Exacto. Y bueno, sí, les queríamos como compartir el proyecto que hemos estado trabajando, y ojalá les interese y sea algo que se vuelva como, que lo tengan presente cada vez que quieran como aprender un poco más sobre esta temática, como saber qué está pasando con las cifras y cuáles son los nuevos reportes. Así que sí, creo que eso fue todo por hoy en el podcast sin nombre. Sí, gracias por escucharnos. No soy Irma, en @Dalia_Pichel y en Observatorio de Femicidios. Exacto. Y nada, nos vemos la otra semana en otro episodio del podcast sin nombre, un podcast de la prensa. Chao.